Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema a tratar es sobre la sugestión y cómo la sugestión, de una u otra manera, sea externa o sea interna, sea provocada por mí o hay otro que me permite sugestionarme, tiene un efecto sobre mi creación, sobre mi realidad y sobre lo que uno está viviendo. Y uno dice, ¿pero por qué? Pues porque es que todo está construido de ideas en acción, cosas intangibles que de una u otra manera yo creí por sugestión, por convencimiento, por autoconvencimiento o por introducción de otro, y eso se implanta en el programa para crear mi percepción de la vida y crea aún mi contexto. Entonces, la sugestión, pues se puede decir que es un fenómeno muy extraordinario, y recordemos que fenómeno es lo que se presenta, no es que el fenómeno es algo que sea monstruoso, no. Fenómeno es todo lo que se nos presenta. Y ya, pues de ahí la sugestión como fenómeno es tan bueno que tiene, si pudiéramos decir, origen mental. La mente que uno pues puede imaginarse que es como un universo de ideas, pues ese universo de ideas va a ese estado psíquico, o sea, se presenta en esa mente y las personas empiezan a experimentar, de acuerdo a eso que está sugestionándonos, empezamos a experimentar sensaciones, emociones, ideas nuevas. Y todo ese universo de ideas viene del exterior, un ejemplo, lo que la cultura nos ha enseñado, o de mi interior, cuando uno se sugestiona por un concepto que tiene errado y empieza a creerse en ese error y al último pues se presenta por sugestión. Y uno a veces ni se da cuenta cómo es que se está presentando ese fenómeno en nuestra creación. Sabemos que es por sugestión, pero a veces ni nos damos cuenta cómo entró esa idea o cómo nos sugestionó. Y uno experimenta todo lo que va observando, todo lo que va registrando y le convence. O sea que es más o menos como la ley de atracción, donde yo me convenzo de una idea, me sugestiono tanto, siento tanta emoción, que eso empieza a tener en toda mi estructura de mi ser, pues una manifestación o una expresión o un resultado o una prescripción. ¿Por qué? Porque ya está implantado en mi psique, seamos conscientes e inconscientes. Todo lo de la sugestión, eso no es nuevo. O sea, de pronto el término, no sé del término en qué momento apareció, como decir esto es sugestión, tal cosa. Eso sí no sé cuándo nació, pero a través de la historia nosotros nos damos cuenta en todo lo que tiene que ver con conceptos de doctrinas, de religiones, pues las culturas
han sugestionado sus grupos sociales. Los egipcios, ellos practicaban, si pudiéramos decir como religiosos o como políticos, pues practicaban la sugestión. Y por eso es que uno llega a tener seguidores, sea equívoco o sea verdad, entre comillas. Pero ellos, de una u otra manera, en la misma medicina, se han encontrado, se han encontrado evidencias, se han encontrado pruebas. Eso hablemos de hace más de 3.000, 4.000, 5.000 años. Se ha comprobado en todas las ruinas expresadas en sus pinturas, se ha encontrado que ellos tenían sus técnicas de hipnosis y sugerían, o sea, sugestionaban. Y cuando uno sugestiona es porque de todas maneras hay una persuasión, o sea, convenzo o me convenzo. Ahí es donde uno dice, me autosugestiono. Todo lo que es en todos los continentes, las grandes civilizaciones, las desaparecidas y las nuevas, pues en su momento dado han experimentado y expresado dentro de esa cultura los griegos, la India, los indígenas americanos, norteamericanos, no, americanos, toda América, pues ellos han mostrado evidencia y esto nos está dando pues herramientas y nos está diciendo que esto no es nuevo, que esto es tan viejo que ese era uno de los recursos para medicina o para dominar la persuasión. Y dentro de la persuasión pues entra la hipnosis, porque en la persuasión esa herramienta es utilizada para la hipnosis. O sí, esa herramienta. Y eso a hoy no ha habido muchas diferencias. O sea que este fenómeno en últimas sí ha tenido relevancia en esa experiencia mágico-religiosa o mágico-política, porque en esa época, pues recordemos que hablemos de antes de Jesús, era muy teocéntrico el Estado, el centro era Dios. Entonces, era mágico-religiosa el poder y era utilizado pues fácilmente y aceptado, ya sea por fuerza o por convencimiento, o sea, por voluntad. Pero escuchando la historia, pues era más por fuerza porque el que no se ajustaba a toda la sugestión cultural, pues no pertenecía al grupo social. Y al no pertenecer al grupo social, pues era un bicho raro o era un enemigo. Entonces, las costumbres que son eh, transmitidas son invisibles. Las costumbres son creencias que uno adopta e implanta y al implantarlos, pues las realiza, pues son producto de esa sugestión para que exista la idea. Entonces, en todos los tiempos ustedes se dan cuenta que hay modas, ¿no? Tendencias, hay estilos. Pues todo eso, aún la misma comida, todo lo que uno puede ver, un cojín, aún la computadora, el modelo, son tendencias. Y todo esto sale de esa sugestión, se materializa. O sea que la sugestión, si es como idea de sacar un producto o un servicio,
pues antes de estar materializada, tuvo que haber estado influenciando, transformando mentes o el psique y se materializó. Ahora, ¿qué tal una idea que yo me sugestione tanto que afecte mi cuerpo? Se materializa porque yo lo sugiero o por influencia de alguien que me lo dijo y el resultado pues es en últimas la manifestación en este plano. Mesmer, Anton Mesmer, en el siglo XVIII, que pues él ha sido muy señalado y dicen que él de una u otra manera ha sido, bueno, que él utilizó mucho la sugestión y que hizo una combinación entre esa sugestión y la charla, la bla bla bla, la charlatanería, y que por eso no le fue muy bien. Pero yo no lo creo, pero es concepto mío. Lo que nos dan de información de Mesmer es que él combinó eh, algunas cosas que descubrían en ese momento por observación científica y con la charlatanería. Y que así pues se fue desacreditando la hipnosis o se fue desacreditando la misma técnica que se estaba elaborando como hipnosis, porque él fue uno de los primeros que empezó a hablar de hipnosis, como el término, como tal, ¿no? Pero pues no sé si será porque yo como el verbo lo defiendo y me gusta el discurso largo, no soy tan dietético como hoy en día las culturas que dicen, hágase rico, primero, segundo, tercero, cuarto, 5 pasos y ya. Y uno intentando toda la vida ser rico con esos 5 pasos y nunca llegó a ser rico. Hágase rico, dicen por ahí. Logró uno hacerse rico, pero no en dinero. Entonces, para mí, todo lo que hablan de que él fue un charlatán, no creo. ¿Por qué? Porque yo también juego mucho con el verbo, porque el verbo es un poder y la palabra sugestiona. Cuando uno se come algo que para mi cultura es rico, pues es sugestión. Y me como yo eso que para mí es rico. Pero viene un japonés y se come un ajiaco, me pasó eso en una experiencia, le ofrecía ajiaco y eso él mejor dicho, botaba eso. Entonces, sugestión. Igual ellos preparan unos platos deliciosos, pero hay otros que uno no se come. ¿Por qué? Porque tengo que estar primero sugestionado en esa idea para aceptarla. Entonces, eh, ya desacreditaron la hipnosis, pero viene James Bright y él empieza a realizar como, como una forma para darle más explicación científica a ese fenómeno de la sugestión y de la hipnosis. O sea, como que ya no es algo muy como, como hizo Mesmer, que él lo hizo por observación, este como que se dedicó más a ser científico y empezó a darle otros elementos. Y ahí es donde muchos después de James Bright, pues empiezan ya a meterse dentro de la ciencia. Primero, pues recordemos, Mesmer observa de la ciencia, sin ser científico. Más o menos como nosotros, muchos de nosotros hemos estudiado, pero no somos científicos. Uno estudia lo que otros han hecho. Y los que han hecho, un ejemplo, muchos están dentro de la ciencia y lograron explicar ese fenómeno de la hipnosis y de la sugestión. Y empiezan a hablar ya del inconsciente. Entonces, después de Bright, pues vienen otros que se meten más en la ciencia y empiezan pues a ayudarnos a explicar todo eso que nosotros estamos transmitiendo. Por más que uno pase por una universidad,
nosotros no somos científicos. Nosotros nos basamos de la especulación, nos basamos del científico y nos basamos de lo que aprendimos. El científico en últimas, él empieza como a experimentar un método científico con unos pasos XXXXX y un resultado. Y al último dice, esto es una regla general para que se cumpla una sugestión, un ejemplo o un estado de hipnosis. Esos son los que dejan unas tesis ya comprobadas, se convierten después en teorías. Entonces, eh, hasta ahí empezó como a estructurarse, pero ya en esa reestructuración, todos los hombres que van pasando en la historia, todos los que van aportando, pues ellos hablan ya de que hay clases o hay maneras de recibir la sugestión y hablan de, de varias formas. Hablan de la directa, la hipnótica, la sugestión por hipnosis, la indirecta, la directa, hipnosis, indirecta y la autosugestión. La directa, pues es esa que uno le llega a través de autoridades. Un ejemplo, uno es niño. O sea, la sugestión es la que llega de autoridades y esas autoridades, que son personas, ejercen sobre mí e implantan por sugestión ideas. ¿Qué decir de papá y mamá? Desde uno pequeñito escucha, somos pobres y nos quedamos pobres. Uno calladito, pero el inconsciente va cogiendo. O le dicen a uno, nosotros somos pobres y nos vamos a quedar pobres. Yo no le debo a nadie, prefiero la pobreza. Solo con pobreza le escucha el papá, se lo dice directamente al hijo, o tú no sirves para nada. Y empieza uno directamente a decir cosas, esa es la directa. Autoridades, el papá y la mamá son autoridad. Si yo sigo un político, esa es la autoridad. Y todo lo que digan ellos, pues para mí es verdad. Todo lo que ellos estén expresando, para mí, pues es esa idea que automáticamente yo, desde él o desde ellos, implanto en mi mente, en mi psique. Y como para mí es una autoridad, pues más fácil me convenzo. Si esa persona no es autoridad, tenlo por seguro, si no es autoridad para mí, porque para otro puede ser autoridad, pues para mí no entra sus ideas. Un ejemplo, hay grupos de delincuentes y ellos de pronto todos son renegados, son personas resentidas, etcétera, pero ellos tienen una autoridad, el más malo de todos, posiblemente, o el que tenga más plata, o el que les pague, pero son autoridades. Y ellos llegan a un grupo delincuencial y les dicen, primero aquí es asá, directamente, ideas, y lo sugestionan como una identidad de ese grupo, y empieza uno a sugestionarse porque la autoridad le convence a uno, y más si uno está en esa vibración. Entonces, esa es la directa, la que está ejercida por una persona y está sometiendo a otra, la directa. Ahora, ¿qué decir de la sugestión de hipnosis o la sugestión hipnótica? Es esa que viene a través de ir a un trance leve o profundo
y se empiezan a inyectar por varias formas, por varias técnicas, ideas. Los medios masivos de comunicación que nosotros nos damos cuenta en qué momento nos hipnotizaron y empezaron a usar la moda y uno la ve bien, porque nos la hicieron ver bien. Andar sucio, una moda. Andar con el pelo sucio, otra moda. Rotos por todo lado. Lo que en una época, eso era el gamín, el desechable, el de la calle, como lo quieran llamar. Y eso no era aceptado. Pero indirectamente nos fueron metiendo ideas, palabras feas de esa sugestión indirecta que nosotros hoy en día, yo también soy así. No tanto la ropa rota, pero sí uno ya nombra palabras fuertes en cualquier momento. No hablo que esté mal genial, no, sino en cualquier momento uno está en una charla y dice lo que llamamos grosería. Lo que en otra época no era bien visto, pues por su gestión ya no lo inyectaron. Y hoy en día toda la cultura es vulgar. Todos somos vulgares. Digo todos. ¿Qué me van a decir? Ay, pero yo no. Pero cuando está solito va a ver cómo madrea. Pero bueno, dejemos la brecha de casi todos o muchos. Porque en últimas también no son todos. Si uno evalúa, no son todos. Pues estamos sugestionados. Y esa sugestión indirecta que se produce también, todas son por ideas, creencias, eh, conceptos. Una idea siempre tiene un concepto. Porque tú puedes ser una idea, pero si el concepto no existe, nadie puede identificarse con esa idea. Se hace una aclaración para sugestionar la idea, que es esta, se le debe tener un concepto y como un nombre, ¿no? Como un nombre, un bautismo. Y el concepto es el argumento que se le da a la persona para convencerlo, para sugestionarlo, sea en este momento, pues en hipnosis, ¿no? O directa o indirecta o autosugestión, ¿no? Porque si yo les digo a ustedes, en un ejemplo en hipnosis, haz de cuenta que eres un pispirispi, le digo yo a él, actúa como un pispirispi. Pues como ese pispirispi nadie sabe qué es, de pronto yo sí sé porque me acabo de inventar el pispirispi, pero la persona que yo estoy sugestionando ni tiene idea de qué es pispirispi, no tiene el concepto. Y como no tiene concepto, pues de por sí solo no tiene vida esa idea para implantarla por su gestión. Entonces, ahí es donde se pierde, pues, el esfuerzo y no sería su gestión. Pero ya uno dice, el Pispirispi es un robot. Ah, eso es otra cosa. Ya uno tiene la idea, el concepto, el argumento, y automáticamente ya puede sugestionarse y puede implantarse en el psique, la mente, tan profundo esa idea de ese Pispirispi que es un robot y ya ahora sí tiene un efecto sobre la persona. La sugestión indirecta es mm, cuando se produce de una manera, a ver cómo lo digo, ideas de otro que yo creo que son mías. Ideas de otro
que yo creo que son mías. Uno a veces lee harto, recepciona tanta información que uno a veces no es consciente de esa información, de esos conceptos, de esas ideas. Y en cualquier momento yo lo expreso, porque el inconsciente tiene esa información y me lo manda. Y yo lo expreso. Y yo digo, uy, ¿qué estoy diciendo yo? Esas cosas tan sabias. Pero si uno evalúa, si pudiera uno meterse en el origen de eso que expresó, allá en ese campo de cada uno, en esos archivos acásicos o como lo queramos llamar, esa conciencia, pues uno dice, ah, eso fue que lo leí una vez y me lo creí y ahí está en el archivo. Esa es la sugestión indirecta y una vez ni se da cuenta. Indirecta, por ejemplo, que yo veía a mi papá maltratando a las mujeres. Ejemplo, yo inocentemente siendo niño, actuaba, crecí, nunca me enseñaron, me dijeron, usted tiene que maltratar a la mujer, no, y me volví maltratado. Entonces, por imitación, yo empiezo a tener, pues de una u otra manera, esa sugestión indirecta y la hago vida en mí. Se hace vida, tiene su espíritu, mejor dicho. Al tener su propio espíritu, pues se expresa de una u otra manera. Ahora, ¿qué decir de la autosugestión? Que es cuando uno ejerce ideas que yo cojo sin que me las hayan eh, introducido del exterior, o sea, ni por influencia de ninguna manera, ni por hipnosis, ni por observación, nada. Y yo empiezo a leer, no, me salió por ejemplo, se me está cayendo el cabello. Y yo empiezo a averiguar en el internet, caída de cabello. Y la primera noticia que me llegó es, no, que es que se va a morir, que tiene no sé qué enfermedad. Listo, me creí tanto, me autosugestioné. Y no me sugestionó la información que estaba ahí, o esa idea o ese concepto, sino yo mismo le di fuerza a esa idea, a esa sensación, a ese concepto de lo que yo leí porque mi cabello se está cayendo. Me autosugestiono a diario que empiezo a desarrollar o empieza más bien a expresarse la autosugestión porque yo estoy convencido. O sea que en últimas, la sugestión de una u otra manera tenemos que estar vigilante de las formas de sugestionarme y empezar uno a entender qué es lo que está filtrándose en mí para poder uno estar medio bien. Porque uno cae. Y pues dentro de esa autosugestión hay una, ¿cómo se llama? Una sugestión directa que es esa que yo vi en el internet y me sugestioné por lo que leí. Y está también la involuntaria dentro de esa autosugestión. Y es cuando de pronto, como tanta información tenemos, yo por voluntad y por mi terquedad, sin ver lo que estaba leyendo ahorita sobre la caída del cabello, yo digo, pues es tal cosa. Me convenzo tanto de esa idea y esa idea se implanta aún sin yo quererla. O sea,
Uno dice, pero por qué yo cuando voy en una moto me da tanto pavor? Y a mí no me gusta sentir esto involuntaria. No es que por voluntad la tomé, como cuando leí en el internet, caída de cabello, se trata de una idea tal, que se me la implanté, no. Es algo que uno no se explica por qué llegó ahí, pero está en contra de mi voluntad. Entonces se llama involuntaria o indeseada, ¿no? Y así, cosas que se expresan en el cuerpo, comidas que no, que a mí me cae mal el huevo y, y el huevo no mata, pero yo digo, el huevo me mata, me cae mal, automáticamente ya creo una sugestión y es como estar en un estado de inconsciencia, un estado alterado, ahí sí se ha alterado, porque se altera todo lo que uno está dando como resultado. La sugestión, sabiéndola manejar, pues es un poder. Los políticos sugestionan y hablan con ánimos, gritan, hacen gestos, son agresivos, son valientes. Pues ellos sugestionan también con ese verbo y esa expresión y esa fuerza. Puede ser, lo más posible, es que sea mentiras todo lo que están diciendo, políticos. Y esa sugestión eh, tiene una influencia sobre los demás. Y cuando uno tiene esa influencia sobre los demás, porque los convencí, y cuando yo los convenzo, ellos piensan, o sea, se dejan inyectar por su gestión una idea, la sienten por pura emoción y la vuelven acción. O sea, la expresan en la realidad. Se expresa. Que soy conservador, viva, que soy liberal, viva, que soy no sé qué. Se expresa en la conducta de nosotros. Y estas personas tienen tanto poder que pueden estar equivocados como casi siempre. Los políticos, las religiones, todo lo que es doctrinal y lo ven como la verdad absoluta, pues siempre se han equivocado. Y así sean inyecciones por su gestión de ideas con un concepto, con un argumento equívoco, vamos a tener nuestro público, nuestros seguidores. Y ellos cambiaron automáticamente su realidad porque hubo unos del exterior que los sugestionó. La hipnosis como método de sugestión también para inyectar ideas, pues en toda la información auditiva, visual, sensorial o kinestésica o aún por olores, por sabores, etcétera, pues ha estado siempre manipulándonos. O sea que en última nosotros no somos originales. Todo lo que yo les estoy diciendo es lo que ya el sistema me lo transmitió, me gustó, me convenció y lo transmito ahora. Y puedo estar tan equivocado como una doctrina, porque a través del tiempo todo esto se va reformando y uno percibe la realidad de acuerdo a su convencimiento. Eh, toda la sugestión de hipnosis se utiliza como la mayoría, ¿no? Digo la mayoría porque los medios masivos de comunicación no lo utilizan para un fin terapéutico, porque una propaganda, un comercial nos está hipnotizando. Y de pronto yo resulto igual que el de la propaganda o peor. Las drogas, las modas, todo eso que hablábamos ahora, todo eso viene
de sugestiones por otros medios, ¿no? Por influencias directas o indirectas, voluntarias e involuntarias. Pero la, la hipnosis ya utilizada para terapia a través de sugestiones, para muchos la eficacia es limitada, para otros la eficacia es ilimitada. Pero eso va de acuerdo a la experiencia de cada uno y los dos tienen la razón porque viven desde su poder de sugestión esas realidades. Pero sí, yo lo digo desde mi experiencia, que la sugestión por hipnosis terapéutica, mientras que uno no entienda lo que el terapeuta quiere decirme o el hipnoterapeuta quiere decirme, si yo no entiendo el mensaje, por más que sea el mejor terapeuta, no va a lograr cambios en mí. No me va a sugestionar. ¿Por qué? Porque yo soy un rebelde, porque yo tengo bloqueado de pronto el lóbulo derecho, que es el que me permite pues, hacer ser más fantasioso, más creativo y no me sugestiona casi nada, porque todo lo que lo quiero es probarlo, no con formas así intangibles, sino con estadísticas, etcétera. Entonces, pues la sugestión ahí por hipnosis no es efectiva, es ilimitada. Pero si tú logras llegar a ser una persona susceptible a la sugestión por hipnosis, pues nunca vas a matar si no te gusta matar, eso tenlo por seguro. O nunca te vas como dicen, es que me va a violar. Hay gente que, y la hipnosis son tan desconfiados que creen que es que ellos van a ser robots y ya, no, eso es mentiras. Pero la persona que tiene esa capacidad de entrar en un trance extraordinario, pues ahí sí se cumple ilimitadamente los resultados por el uso de la hipnosis terapéutica. Y es muy fácil ayudarle a reestructurar su mundo que estaba lleno de caos. ¿Por qué? Porque él primero tiene esa facultad de ir muy fácil a esos planos, archivos y a ajustar con la ayuda del hipnoterapeuta ideas erróneas que no lo dejan avanzar. Y en esa conciencia, que uno llama como conciencia, o en ese inconsciente, o en ese estado, dicen que conciencia alterada, pero no, es una alterada. Pues se sostiene a través del tiempo esas sugestiones extraordinarias de bienestar, ¿cierto? Ahora, si soy una persona que entro muy fácil en trance y siempre he creído que, por hecho, me anulo yo por baja estima y me creo menos, pues todo el mundo va a estar por encima de mí. Todas las ideas de ellos me van a sugestionar porque yo ya no tengo poder, mejor dicho, sobre mí. Entonces uno le dice, usted es un bruto y sí, uno se lo cree. Usted es un desgraciado, sí. Usted es un pobre, sí. Usted no puede, no puede. ¿Por qué? Porque veo a todos grandes y yo chico. Y eso es lo peor. Esas personas son fáciles de sugestionar, fáciles de manipular, fáciles de transformarle su corazón blanco en oscuro. Porque el inconsciente necesita nuevas ideas para él empoderarse. Y si es maltratado, no todos, si es maltratado puede hacer una desgracia y hacer desgraciados. Pero son muy fáciles de sugestionar, se convencen de todo. ¿Por qué? Porque es que ellos en últimas pues ahí están como dependiendo de muchas ideas que no son de ellos. O sea, tienen muy poca autosugestión de cosas buenas, sino como no creen en nada de ellos, pues
creen más en los demás y si ellos están errados, hasta me como el cuento. Y hay muchas personas muy convincentes para persuadir a los demás. Persuasión es convencer, ¿no? Es como darle esa espinita para que él eh, pues coja todo eso que uno le está dando, para bien o para mal, un político, el otro sería el terapeuta, para bien o para mal, y uno puede persuadir a muchos y llevarlos a un camino con ideas muy peligrosas o con ideas muy sanas, pero ya sabemos que son personas que de una u otra manera no se han empoderado en sí mismos. Y todo esto tiene un efecto sobre ese mundo emocional, ese mundo del pensamiento y en su mundo de valiente o de miedo o de terror o de deseos. O sea, uno es definitivamente lo que la sugestión cultural o lo que yo cogí y me autosugestioné o como haya sido, pero uno es eso. Dicen, las personas son pensamientos, sí. Ahí es donde uno logra de una otra manera tener mucha voluntad porque está empoderado o no tener voluntad porque se la di a otro. Y cuando uno es sugestionable por baja estima, pues se vuelve uno en un peligro, se vuelve uno un peligro para la sociedad. Primero, no porque mate, porque sí puede llegar a ser muy peligroso, sino porque transmite a sus generaciones eso que uno es a otro, y el otro puede nacer peor que yo en estima, por imitación de ver a mi papá o mi mamá en ese cuadro que para mí se convierte en verdad y ver nomás el cuadro de mi familia me sugestiona para yo creerme que soy como ellos. Por eso es que se convierte uno en un peligro para la sociedad porque no hay avance y la sociedad hace lo que se le dé la gana con uno. ¿Y a través de quién? Del trabajo, de los jefes, del esposo, de la esposa, de los amigos y hacen lo que se le da la gana con uno y hacen lo que ellos quieren con uno. Entonces, ahí es donde uno dice la sugestión también está como conectada con el poder. El que quiera tener un poder, sugestione. Pero si Hitler tuvo seguidores que hizo matones, tú que tienes pues un corazón, digámoslo así, erupcionando de bondad, de, de facultades creadoras, de facultades que convencen el desarrollo, pues utilízalo para eso. Es un poder. Y de una u otra manera, pues puedes ejercerlo sobre tu familia para bien, sobre tu grupo de trabajo, sobre el grupo de amigos y puedes hasta entender que eso no es para usarlo de una manera dictatorial, porque a lo último sometes por su gestión, pero ellos algún día se van a dar cuenta y después queda solo, ¿cierto? La sugestión indirecta se puede decir que es la más compleja y más difícil de uno detectar porque uno dice, ¿de dónde yo cogería esta idea para yo estar así sugestionado? Platón dice el mundo de las ideas, entonces, ¿de dónde yo sacaría esta idea? ¿Por qué yo, cuando estoy nervioso, un ejemplo, hago así? ¿De dónde la sacaría? Y no piensa y empiezan a preguntar. Posiblemente viene de una sociedad o tú lo entendiste así
y lo expresaste así. Pero por lo general la indirecta viene de las instituciones. Todas las sugestiones indirectas vienen de las instituciones, porque uno defiende a veces un partido de fútbol callejero, diciendo que uno es bueno en el fútbol sabiendo que no, porque la misma sociedad nos enseñó a ser competidores, que yo soy mejor que el otro, que tú eres un rival, que tengo que tumbarte como sea. La sociedad. Ahora, no hablemos de sociedad, del grupo de fútbol. Pero uno tanta agresividad que al último hasta de pronto yo indirectamente me vuelvo agresivo por tener identidad de grupo, porque me llegó esa sugestión de todos así, o veía que no salían adelante si eran pasivos, y uno empieza a tener esa sugestión indirecta. En esa sugestión indirecta no hay conciencia. Cuando uno toma conciencia, uno empieza a desechar esas sugestiones que de una u otra manera le hacen un daño. Las religiones directamente lo domestican a uno. La politiquería. Tantas cosas que las instituciones, todas las instituciones están sugestionándonos y por eso es que uno compra tanta basura. Por eso es que uno eh, lo que hoy compró mañana se volvió viejo, estando nuevo, porque nos han sugestionado y no nos dimos cuenta, indirecta. Y todo lo que sea indirecto es difícil detectarlo. ¿De dónde vino esta idea que me sugestionó tanto que yo estoy sufriendo? Entonces tenemos que generar filtros en nosotros para poder discernir allá en nuestro mundo qué estamos dejando pasar de ideas o qué se está reteniendo, que mi vida es un caos. Y uno que tiene que revisar para ver por qué estoy sugestionado. Pues las creencias. Cuando las creencias se identifican, ya sea, bueno, todas las creencias recordemos que han entrado por sugestión, por convencimiento, por persuasión. Entonces, la autosugestión, por ejemplo, involuntaria, está muy presente, pues para uno empezar a descubrir y desmembrar esas ideas que entraron por autosugestión y darles tratamientos. Y esas ideas son creencias, que yo soy macho y que macho me quedo. Y que el macho es el que maltrata y el que putea y el que habla duro y camina y zapatea fuerte. Y de pronto vivió uno en una sociedad machista donde la mujer era cero a la izquierda. Entonces uno sí tiene que empezar a esas creencias, empezar a verlas, evaluarlas con fundamento o con argumento y al buscar por qué creo yo esto sabiendo que es errado y no logro desprenderme de esto que de una u otra manera me tiene en riesgo o en jaque mate o me aleja de los demás o me tiene súper en mal estar. Entonces sí, eh, la autosugestión o cualquier tipo de sugestión y la costumbre, pues hay una brecha muy pequeña. Están casi conectadas, si pudiéramos decir, como si fuesen esposos. Y uno es muy negativo o es muy positivo y ni siquiera a veces se da cuenta de las bondades o las maldades. Porque la maldad la puede ver como una bondad.
y la bondad la puede ver como una debilidad. Y eso, todo eso, que puede ser positivo o negativo, pues se ha dado en el día a día desde que somos pequeñitos, sin hablar de algo más trascendental, sino solamente estando en este plano, nos damos cuenta que muchas sugestiones, autosugestiones, directas o indirectas, pues desde pequeño, en esa tabula rasa que dicen que nosotros nacemos blancos y que no tenemos información y que después vamos metiendo información y que esa información se expresa, pues sin duda hay un sesgo de muchas evidencias que lo negativo posiblemente ha sido aprendido o heredado. Igual, todo lo positivo, que en última son ideas con argumentos que me sugestionaron. Y uno ve en algún momento señales muy destructivas, terribles, que me están dando una vida difícil o señales virtuosas, fáciles, que me están cuidando de una u otra manera o protegiendo de, de mí y de la sociedad. Pero es tan rico entender que yo puedo manejar las sugestiones cuando empiezo a tener lucidez, cuando empiezo a tener conciencia y cuando me doy cuenta, pues que me importa un rabo lo que diga la sociedad. Porque la sociedad, de una u otra manera, cuando tú empiezas a tener buenas autosugestiones a voluntad, directamente, donde tú dices, me sirve esto, no me sirve esto, pues va a haber una resistencia de toda la sociedad porque no permite que tú como gallina te vayas de ese galpón y seas libre, y tú si quieres la libertad y quieres sugestionar para bien, tienes que liberarte de toda esta matriz. Liberándote de esta matriz, alcanzarás tantos logros, tantos, que te sentirás libre, feliz, y en esa misma libertad ayudar a otros a que sean libres. Te despide Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, abrazos.